hace 2000 años, un poquito más. Quiere decir que antes de Juan el Bautista, ¿qué pasó? No habían guerras. Claro que habían guerras. El único problema es que usted tiene que entender al que está hablando. Y el que está hablando en parábolas. Abriré mi boca en parábolas y te revelaré las cosas ocultas desde la fundación del mundo, desde la fundación del cosmos. Denle un aplauso al Señor Jesús. Dice, desde los días de Juan el Bautista. Entonces yo me fui con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista me dijo, desde los días de Elías. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Él es Elías. ¿Quién? Juan el Bautista. Él es Elías. Lo dice en el verso que sigue. Verso 14. Y si queréis aceptarlo, Él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Él es Elías. Y me fui con Elías. Y le pregunto a Elías y Elías me dice, no, es la voz que clama en el desierto. Desde los días de la voz. Por eso Juan el Bautista no decía que él era Juan el Bautista. Cuando él estaba en la unción, él decía, yo soy la voz. ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor Jesús cuando dijo que desde los días de Juan el Bautista? Lo que estaba diciendo era desde los días de la voz que clama en el desierto. Desde los tiempos de la voz. Desde los tiempos de las voces. Desde la creación de las voces. Porque la primera creación que existió fueron las voces. Qué tremendo, desde los tiempos de la voz. Génesis capítulo 3, verso 8. ¿Tiene una buena Biblia? Que tenga bastardilla. ¿Tiene una buena Biblia? Y si no hay en la librería, le van a dar una buena. Ahí puede conseguir una buena Biblia. No existe ninguna traducción perfecta. Eso es mentiras. Ninguna es perfecta. Si usted quiere saber realmente lo que dicen los idiomas originales, va a tener que ir a los idiomas originales. Ahí no lo engaña nadie. Ahora estamos dependiendo de los traductores. ¿Cómo entendieron ellos? Pero qué tremendo, hermano. Usted va a ver que dice el capítulo 3 de Génesis, verso 8. ¿Y oyeron a quién? No, la bastardilla dice. ¿Ve lo que dice la bastardilla? ¿Qué fue lo que oyeron? La voz. O sea que el que se movía ahí en el huerto era una voz. Oyeron la voz del Señor Dios que se movía. ¿Quién se movía? La voz. ¿Qué tremendo es esto? La voz. Y fíjese que Juan el Bautista dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Y usted va a ver en el libro de Daniel, en el capítulo 8, en el libro de Daniel, capítulo 8, dice el verso 16, Daniel capítulo 8, verso 16, dice, y oí una voz de hombre que decía, Gabriel, explícale a este la visión. Y cuando Gabriel se presentó con María, la Virgen, le dijo, yo soy Gabriel que está delante de Dios. ¿Cómo es posible que Gabriel le haga caso a una voz? Porque las voces tienen mayor rango que los ángeles. Porque las voces son autoridades. Las voces son rangos superiores de autoridad. Lo primero que existió fueron las voces. Lo primero que se creó fueron las voces. ¿Sabe cuándo? Cuando él dijo, sea la luz, ahí salió una voz. Sea la luz, sale una voz. Denle un aplauso fuerte al Señor.
Una voz es una orden. Una voz es un comando. Por eso cuando el Señor Jesús regrese, va a regresar con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Órdenes, órdenes. Óigame qué tremendo son las voces. Son órdenes, son declaraciones, son sentencias, son proclamaciones. Proclamas. Cuando Dios proclama y dice sea, cuando Dios dice aparezca, qué tremendo. Son voces que salen a obedecer, a ejecutar la voluntad de aquel que la expresó. Ese es el mundo de las voces. Y desde ese tiempo viene la guerra espiritual. Ahí comenzó la guerra. La guerra comenzó con palabras. Por eso la guerra espiritual, usted tiene que entender el origen. Son guerras de palabras. Son guerras de verbos. Son guerras de confrontación, de declaraciones. Esa es la guerra espiritual. Pero qué tremendo no entender lo que es una voz. Qué tremendo es ir a la guerra espiritual y no entender qué son las voces. Oh, que eso es del pasado. No es del pasado, porque el Señor Jesucristo descenderá del cielo. Descenderá del cielo en el arrebatamiento. Cuando venga el Señor, cuando venga el día del Señor y se produzca el arrebatamiento, es porque Él va a descender del cielo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Por eso que es tremendo. Usted está en la guerra espiritual, obra de Orange. Tenemos un terrible desafío. Nos van a escupir, nos van a apedrear, nos van a lacerar, pero no tenemos salida. Este es nuestro evangelio. Este es el mensaje que tenemos que compartirle al mundo entero, porque la venida del Señor está cerca, porque Cristo viene pronto, porque el Señor regresa por nosotros pronto. Qué tremendo cuando no entendemos qué fue la primera guerra que hubo. De generación en generación vienen las guerras, pero la primera guerra fue guerra de expresiones, voces, una voz de hombre. Y oyeron la voz del Señor Dios, la voz que clama en el desierto, voz de mando, voz de arcángel. Ahí comenzó el primer problema, porque salió una orden. Salió una orden de la boca, y aclaro, de la boca de Elohim salió salió una orden. Salió una palabra. Salió una palabra. ¿Y qué son las palabras? Porque ahí dice algo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra, toda bendición, toda expresión que sale de la boca de Dios es un ser vivo, es un ser que vive, es un ser que sale y obedece y ejecuta los deseos de aquel que lo expresó. Estamos hablando de guerra espiritual. Por eso es que qué tremendas son las declaraciones en guerra espiritual. Qué tremendo es entender esa primera guerra que hubo. La primera guerra fue una guerra de palabras, de órdenes. Dieron una orden y salió un ser vivo a ejecutarlo, una voz. Pero de camino esa voz se torció y dejó y no hizo la encomienda. No dejó de ser voz, pero se convirtió en una voz en rebelión contra Dios. Lo que salió de Dios fue la declaración de una verdad, y de camino esa verdad se transformó en mentira.